Hola, mi nombre es Germán y estoy entusiasmado con un tema que acabo de descubrir y que quiero compartir. Es muy importante que se difunda. ¿Saben ustedes qué es una especie exótica invasora? Las especies exóticas invasoras afectan la biodiversidad, producen pérdidas económicas enormes y a veces atentan contra la salud pública e impactan sobre los valores culturales. Se trata de plantas, animales, hongos y microorganismos que las personas llevan fuera de sus límites naturales de distribución y que luego de establecerse invaden el nuevo ambiente. Están presentes en todo el territorio, incluyendo parques y reservas naturales. Actualmente las invasiones biológicas son uno de los principales problemas ambientales y requieren el compromiso de todos. Yo asumo el compromiso. Pero antes quiero averiguar un poco más sobre este tema. En la Argentina hay catalogadas más de 700 especies exóticas invasoras y cada año se suman otras. Muchos científicos están preocupados por este proceso. Sus impactos son silenciosos y profundos y cuando se hacen evidentes suele ser tarde para revertir la situación. Los organismos tienen la capacidad natural de desplazarse y colonizar nuevos territorios. Su dispersión estuvo limitada naturalmente por barreras físicas o geográficas. Pero en los últimos siglos, la capacidad de movimiento aumentó radicalmente. Esa capacidad se ha visto potenciada muchísimo por el transporte humano. Los humanos movemos de manera voluntaria o accidental animales, plantas, microorganismos, algas, superando barreras geográficas que solas nunca hubieran podido atravesar. Por ejemplo, especies de agua dulce que son transferidas de un ecosistema en el sudeste de Asia a otro en Sudamérica. Lo que entiendo es que no todas las especies exóticas se convierten en invasoras. De todas las especies que ingresan, muchas no llegan a establecerse y crear una población viable. Algunas se establecen pero quedan restringidas a zonas muy localizadas y solo unas pocas comienzan a expandirse y a invadir ambientes naturales. Las que consiguen invadir a veces lo hacen porque dejan atrás sus enemigos naturales. Vienen solas, llegan a un ambiente donde no tienen predadores o parásitos o patógenos o competidores que regulen las poblaciones como lo hacían aquellos que convivían con ellas en su área de origen. Llegan a un lugar donde no hay ninguna especie que sepa hacer lo que ellas saben hacer. Algo que aprendí es que algunas especies invasoras llegan de manera involuntaria y son introducidas por accidente. Desde tiempos remotos, los barcos son vectores de especies invasoras. Algunas especies son llevadas en el agua de lastre que usan los grandes buques para estabilizarse cuando no tienen carga. El mejillón dorado llegó desde el sudeste asiático de esta manera. Arribó al Río de la Plata y se expandió por los ríos Paraná y Uruguay, produciendo pérdidas multimillonarias. Se estima que en las áreas costeras de la Argentina hay más de 100 especies exóticas, muchas de las cuales son invasoras. El alga guacame genera enormes impactos ecológicos y ya se extendió por 1.800 kilómetros de costa argentina. La babosa de mar, originaria de Nueva Zelanda y Australia, es tóxica y puede ser peligrosa para el ser humano. Algunas invasoras llegaron accidentalmente de la mano del turismo. El alga didimo es microscópica
y se cree que ingresó en equipos de pesca o de otras actividades en cuerpos de agua dulce, protegida en sitios húmedos y de difícil limpieza. En la estación reproductiva forma un tapiz viscoso que es llamado moco de roca. Su impacto es importante para la biodiversidad y también para las actividades turísticas. Ahora bien, además de las que llegan accidentalmente, muchas especies invasoras fueron introducidas voluntariamente. El jabalí y el ciervo colorado fueron traídos de Europa para abastecer cotos de caza mayor. Esto me lo confirmó el doctor Sergio Salva. Especies que fueron introducidas fundamentalmente con esa idea de aumentar las oportunidades para los cazadores deportivos y que una vez en este territorio se expandieron muchísimo más allá de los lugares donde fueron liberadas, generando impactos tremendamente significativos sobre ecosistemas de los más variados. Algunas invasoras fueron introducidas con la intención de generar un recurso económico para los pobladores. En 1946 se liberaron 20 castores canadienses en la Isla Grande de Tierra del Fuego, dando origen a una invasión de enorme impacto para los ecosistemas fueguinos. Otros invasores escaparon de criaderos. El bisón americano fue introducido en la década de 1930 para abastecer el mercado de la moda. Cuando el negocio declinó, los animales fueron liberados o escaparon. Hoy los bisones son una amenaza para varias especies de aves en peligro de extinción. Muchas invasiones se originan en la liberación de mascotas o animales de compañía. La invasión de ardilla de vientre rojo comenzó con unos pocos animales liberados cerca de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Hoy se sigue expandiendo en múltiples localidades provinciales a medida que la gente la lleva a nuevos lugares. Liberar un animal puede ser visto como un acto de compasión, pero la mayoría no sobrevive en el ambiente, y los que sobreviven pueden tener un enorme impacto ambiental, como me comentó el doctor Salva. Ya sea porque la especie se convierta en una invasora, pero también porque es posible que esa especie incluya dentro de su organismo parásitos o patógenos que afecten a las especies silvestres del lugar donde la estamos liberando. Algunas plantas invasoras fueron introducidas como ornamentales. Los lirios, por ejemplo, producen cambios profundos, transformando humedales ricos y diversos en espacios homogéneos dominados por una sola especie. En ocasiones, las invasoras interactúan entre sí. En el idioma de San Carlos de Bariloche se investiga la invasión de pinos en Patagonia. Los científicos determinaron que la invasión es facilitada por mamíferos invasores y hongos simbiontes de las raíces de los pinos. Uno de estos científicos es el licenciado Policelli. Lo que permite el hongo es el desarrollo, dado que lo que hace es posibilitar una mayor absorción de nutrientes y una mayor cantidad de absorción de agua, incluso se habla de protección de patógenos de la raíz. Entonces, si bien el pino uno ve que la plántula crece, lo que se observa, por ejemplo, en estos ensayos de laboratorio, es que luego de un cierto tiempo el pino comienza a ponerse amarillo en sus acículas y en general muere. Para poder invadir un nuevo territorio, los pinos necesitan que haya hongos en el suelo. Pero los hongos pueden dispersarse por sus medios solo a algunos metros. Sin embargo, los científicos descubrieron otras formas de dispersión que tienen algunos hongos. Lo interesante tal vez es que estos hongos a su vez son dispersados por organismos exóticos que son herbívoros exóticos. ¿Qué hacen estos herbívoros? Comen los cuerpos fructíferos de los hongos y los dispersan a partir de las heces. ¿Cuáles son estos herbívoros exóticos? Por ejemplo, el jabalí o el ciervo, ¿sí?, que tienen rangos de acción muy amplios, digamos 12 kilómetros. Lo extraordinario entonces es que la acción conjunta entre tres especies exóticas, el pino, el hongo y el mamífero, facilita y acelera la invasión. Cuando una especie exótica se hace invasora, comienza a producirse una serie de cambios casi imposibles de imaginar al comienzo de la invasión.
A veces son sutiles y tardan años en manifestarse. Otras veces son tan veloces que demandan reacciones urgentes. Lo cierto es que una vez desatada, una invasión biológica está muy lejos de ser algo inofensivo. Uno de los impactos más significativos de las especies exóticas invasoras es el que producen sobre la diversidad biológica nativa. En Argentina, todas las especies de vertebrados, por ejemplo, que están catalogadas como en peligro o amenazadas, tienen una o más especies exóticas que se cuentan entre las causas de amenaza. Las truchas y salmones son liberados en la Argentina desde hace más de un siglo para promover la pesca deportiva. Estos peces son una grave amenaza para especies autóctonas, como la mojarra desnuda y la ranita de Somuncurá. Sin embargo, su impacto va más allá. En el Parque Nacional Quebrada del Condorito, en la provincia de Córdoba, las nacientes de los arroyos son el refugio de insectos, anfibios y muchos otros organismos que contribuyen a mantener la biodiversidad de la cuenca. Pero como me comentó un especialista, aquí las truchas cambian este orden natural del ecosistema. El impacto que causa la trucha es por predación directa, principalmente de anfibios, generando algunas extinciones locales, y también puede, por vía de competencia, generar justamente problemáticas en especies que se alimenten de lo mismo, que en general son invertebrados. Las truchas que alcanzan estas nacientes son pequeñas y no tienen valor para la pesca, pero su impacto ambiental es enorme. Aquí, para conservar la biodiversidad, deben erradicarse las truchas. En el parque se emplea la técnica de electropesca. Los peces son aturdidos con una corriente eléctrica y atrapados. Para eso se trabaja aprovechando los saltos naturales, que son barreras que los salmónidos no pueden sortear, o realizando barreras artificiales con diferentes técnicas. De esa forma, todos los lugares que quedan limpios de truchas se recuperan las poblaciones naturales de anfibios, de reptiles y de invertebrados nativos. Aunque parezcan menos peligrosos, los árboles invasores pueden generar impactos profundos. Algunas especies son capaces de cambiar completamente un ecosistema. El ligustro es un árbol originario de Asia, usado en jardines y veredas. Su crecimiento es rápido y tiene hojas todo el año. Sus copas crecen por encima de los árboles nativos, limitando las condiciones de las plantas que crecen abajo. Las aves dispersan sus semillas. Los ligustros transforman bosques con cientos de especies en ambientes homogéneos dominados por una sola. Aquí muchos animales ya no encuentran alimento ni refugio. El impacto ambiental de una invasión biológica puede ser invisible para la mayor parte de la sociedad, pero los efectos sobre la salud humana se ubican rápidamente en el centro de la atención pública, especialmente en relación con las enfermedades emergentes, aquellas sobre las que todavía hay poco conocimiento. Lo cierto es que algunas especies exóticas invasoras han causado la muerte de miles de personas. Uno de los primeros animales llevados involuntariamente por el ser humano fue la rata. Los roedores viajaban como polizontes en barcos que los dispersaron a lo largo del mundo. Con las ratas también viajaban las pulgas portadoras de la peste negra, la enfermedad que diezmó la población europea medieval. Una invasión biológica llevada en barcos también fue la protagonista de la epidemia de cólera que asoló a Sudamérica en 1991. América estuvo libre durante muchísimo tiempo del cólera, de la enfermedad del cólera, hasta que el vibrión fue introducido a la República del Perú accidentalmente en agua de lastre de buques, y desde ahí se generó una epidemia que afectó millones de personas y además generó miles de muertes. El cólera entró en 1992 en la Argentina, afectando a unas 5.000 personas. La bacteria que produce el cólera se contagia directamente. Otras enfermedades dependen de vectores para su propagación, y algunos de estos vectores son especies exóticas invasoras. Fiebre amarilla, dengue, zika y chikungunya
son enfermedades virales transmitidas por el mosquito tigre, originario de África. La epidemia de dengue de 2016 afectó a más de 40.000 personas. El caracol gigante africano ingresó al país traído desde Brasil por pescadores que lo usaban como carnada. Además del impacto ambiental y productivo que ocasiona, la especie es portadora de 2 parásitos que afectan la salud humana, como lo investigó la doctora Valente. Uno de los parásitos se llama Angiostrongylus cantonensis, que puede producir una meningoencefalitis eosinofílica, que es una inflamación extrema de las meninges, ¿sí? El otro parásito, que se llama Angiostrongylus costarricensis, produce lo que se llama una angiostrongilosis abdominal, que son dolores abdominales agudos y puede llegar a producir ulceraciones. Es más, Río de Janeiro está caracterizada como la zona endémica de meningoencefalitis eosinofílica, ¿sí? Obviamente que la gran preocupación radica en eso. En la Argentina se detectó un foco de invasión de caracol gigante africano en Iguazú, provincia de Misiones, y otro en la ciudad de Corrientes. Aunque inicialmente se eliminaron muchos caracoles, la invasión no está contenida. Algunas invasoras pueden ser portadoras de enfermedades que afectan tanto a las personas como a los animales. El jabalí y los cerdos cimarrones pueden convertirse en reservorio de enfermedades peligrosas. Dentro de las enfermedades que sabemos que existen o que tienen los jabalíes que pueden afectar a las personas está la triquinosis, leptospirosis, brucelosis y tuberculosis. Y como enfermedad productiva que afecta a los cerdos está la enfermedad Ollesky. Además, los jabalíes podrían contagiarse de otras enfermedades de alto impacto productivo. Si bien la posibilidad es remota, los cerdos serían capaces de portar la fiebre aftosa. En el caso de que hubiese un foco de fiebre aftosa asociado a cerdos silvestres, tendría un impacto económico muy fuerte, ya que sería muy difícil de controlar y sería bastante difícil para el país. Estamos en una época marcada por el cambio climático y por el creciente comercio internacional. En este contexto, las invasiones biológicas contribuyen a la expansión de las enfermedades emergentes. Sin embargo, hay otro aspecto que también permite comprender la gravedad de las invasiones biológicas: el impacto económico que producen. Esto es algo que tiene presente el Dr. Salva. A nivel global se calcula que son responsables de una pérdida económica que alcanza el 5% del Producto Bruto Interno global. Quiere decir, todas las transacciones comerciales que se desarrollan en el planeta entero tienen un impuesto del 5% que se lo llevan las especies exóticas invasoras. ¿Escucharon bien? El 5% del Producto Bruto Interno global. Es una montaña de plata. En general, los costos que generan las especies exóticas invasoras pueden ser directos o indirectos. En algunos casos son fáciles de calcular. Durante la epidemia de dengue producida por el mosquito tigre en 2016, por ejemplo, se generó una pérdida de $23 millones entre diagnósticos, tratamientos, campañas de difusión y lucro cesante. En otros casos, el cálculo de los costos requiere estimaciones más complejas. Los ecosistemas brindan servicios fundamentales para la sociedad, como la provisión de agua potable, de suelo fértil, de alimentos o combustibles. La naturaleza provee estos servicios de manera gratuita, y recién cuando se pierden se percibe su enorme valor. Al degradar los ecosistemas, las invasiones biológicas generan pérdidas extraordinarias. Un estudio realizado como parte de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras estimó que el costo económico generado supera los $3.000 millones al año. El impacto económico de las especies invasoras es enorme. Yo me acuerdo de una frase que escuché alguna vez que decían: si cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia.
En especies exóticas invasoras uno debería decir, si cree que la prevención es cara, que prevenir y controlar las especies invasoras es cara, pruebe con dejarlas que se expandan y se distribuyan por todo el territorio. Eso es realmente caro. Tratándose de invasiones biológicas, la mejor inversión es la prevención. Si se hubieran conocido los efectos que las especies exóticas invasoras tienen sobre la biodiversidad, la salud, la economía y la cultura, muchas invasiones se podrían haber evitado. Pero cuando la prevención falla, es necesario enfrentar las invasiones de otra manera. Veamos cómo. Los jabalíes se encuentran entre las invasoras más perjudiciales del mundo. En la Argentina hay unos 7 millones de jabalíes y cerdos asilvestrados. Reducen la biodiversidad. Dispersan plantas exóticas y son predadores de especies amenazadas. En el Parque Nacional El Palmar, los cerdos llegaron a destruir casi el 90% de los renovales de Palmera yatay, la especie que dio origen al parque. Esto me lo contó el guardaparque Aldo de la Loye. Estaba en riesgo el objetivo, la conservación del parque. De hecho, si pasaban, cuando las palmeras grandes empezaran a caer, no iba a haber la sucesión lógica que debería haber. En el Palmar, para el control de los jabalíes, se emplean apostaderos de caza. El Parque Nacional celebró convenios con clubes de caza y se reglamentó el ingreso de cazadores que cumplen con la normativa oficial y que se comprometen a construir y mantener las instalaciones. Esto hoy en día el parque cuenta con 48 apostaderos. Es una presión de caza que se hace puntual entre 3 y 4 jornadas por mes y que realmente dio muy buenos resultados. El plan lleva 12 años y es un éxito. Ya se ven renovales de palmera en todo el parque. Se calcula que la inversión de los cazadores entre permisos, traslado, mantenimiento, seguros y otros gastos es de 2 millones de pesos al año. Eso es lo que tendría que gastar el Parque Nacional para lograr el mismo objetivo. El proyecto para la creación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras desarrolló varios proyectos pilotos sobre el castor canadiense, el alga dirimo, la rana toro, el tamarisco, el ligustro, el caracol africano, la ardilla de vientre rojo y las especies invasoras marinas que llegan a los puertos, que generaron diversas experiencias. La estrategia nacional tiene como fin ser una política de Estado, generar un adecuado instrumento político donde se tengan en cuenta todas las variables, ¿no? La variable de educación, la variable normativa, los mecanismos financieros, los socios. Esto tiene que ser un trabajo interinstitucional, no solo desde el sector nacional, desde las distintas instituciones del Estado nacional, el provincial, el municipal, la sociedad y los privados. Todos somos parte de alguna forma de la solución de este problema. Los proyectos pilotos buscaron establecer pautas de manejo de las invasiones que generaron experiencia para aplicar en otras invasiones biológicas. Tiene como objetivo final contar con políticas de Estado con respecto a especies exóticas invasoras. Además, la estrategia desarrolló sistemas para el análisis de riesgo, una lista oficial de especies exóticas invasoras y se logró la capacitación de guardaparques y otras actividades. Las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales amenazas ambientales a nivel global. Sin embargo, son muy poco conocidas y muchos de sus impactos no son vistos como algo negativo. Por eso, conocer el problema de las invasiones biológicas es el primer paso para frenar entre todos su expansión. Comprometerse en la prevención es una buena manera de cuidar el futuro de la naturaleza y la sociedad.
sé parte de la estrategia nacional para minimizar su impacto. La acción ambiental es ahora.